están hablando que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Leucocitos, hay linfocitos y sobre todo histiocitos que fagocitan los lípidos y se transforman en macrófagos espumosos. Hay matriz extracelular, que es colágeno, fibras elásticas y depósitos de proteoglucanos que también van a dar eje y sostén a esta placa. Y por supuesto los lípidos. El lípido más importante, ustedes saben que forman las placas de aterosclerosis, es el colesterol, que puede depositarse intracelular o extracelular. Intracelular, fagocitado, digamos, por los macrófagos, y extracelular en formas de cristales de colesterol que ya vamos a observar cómo se ven. Entonces una placa se formaría así. Recuerden la imagen inicial que yo les puse con, digamos, el esquema de cómo está formada la pared de un vaso para comparar con esta. Fíjense el endotelio, cómo quedó formando arriba, aunque puede estar roto o ocupado, digamos, por los macrófagos, pero tenemos un centro necrótico o inflamatorio en donde se depositan células inflamatorias, linfocitos, macrófagos espumosos, hay algunos linfocitos ahí en esta imagen, la matriz extracelular, y dando una envoltura o formándole como una cápsula, tenemos las células musculares lisas que migran desde la parte media de la arteria hacia la íntima, y el endotelio, que vienen a formarle como una cobertura a este centro de la placa. Que es interesante tener en cuenta que estas placas, una vez formadas, no son estables, van cambiando en su configuración y componentes a medida que transcurre el tiempo. Podemos tener placas que tengan mayor concentración de lípidos, podemos tener placas que tengan mayor concentración de fibras o matriz extracelular, más colágeno, más fibrosas, algunas que tienen más células, otras que tienen más lípidos extracelulares, formando esos cristales que se ven como se depositan. Entonces, no todas las placas son iguales y en todas vamos a encontrar la misma cantidad de los componentes. Inclusive en el tiempo la misma placa puede ir variando. Entonces acá tenemos otra foto o esquema, ¿no es cierto?, cómo muestran que tenemos la pared del vaso, donde están circulando los glóbulos rojos, y la íntima, que está lesionada, que está, como podemos decir, rota, y por debajo hay un acúmulo de lípidos con células inflamatorias que se acumula en la pared del vaso. Este es una microscopía. Pueden observar que la luz de la arteria corresponde a donde está la L, ¿sí? Esa vendría a ser la luz de la arteria, y hacia donde está la flecha, eso correspondería a el espesor normal de la pared de un vaso. Lo que está en el otro extremo de la flecha, fíjense que hay una placa fibroateromatosa, donde tiene un centro formado por cristales de colesterol y una envoltura fibrosa, que es donde está la F, y esa envoltura fibrosa se tiñó de azul con esta tricrónica. Esta coloración de tricrómico lo que hace es resaltar la fibrosis o el depósito de colágeno que se observa en las placas. Entonces, donde está la letra C es el centro, o el centro de la placa, la F es la cápsula fibrosa y la L la luz del vaso. Obviamente podemos creer que si esta es una arteria coronaria, casi el 50% de la luz está ocluida y solo el 50% de la luz está permeable para el flujo sanguíneo.
Podemos interpretar también o tener en cuenta, si esta fuera una arteria coronaria, que en reposo, en estado de reposo de la persona, el músculo cardíaco no necesita aumentar la demanda del flujo. Entonces, en reposo, posiblemente el músculo cardíaco esté bien irrigado. Ahora, lo que sucede es cuando este músculo cardíaco aumenta su demanda porque la persona está en actividad física, la cantidad de flujo que pueda atravesar por este vaso que está medianamente ocluido es donde pueden comenzar los síntomas de la isquemia, como es la angina de pecho. La misma imagen con otro color, con otra coloración. Esto es para demostrar las fibras elásticas. Fíjense cómo en donde está otra vez la luz, no está puesto con letras, pero podemos identificar dónde está la luz real del vaso y dónde está la placa fibrocolágena. Lo que sucede es que esta placa no solamente crece hacia la luz, protruyendo hacia la luz y ocluyéndola, sino que daña las capas de la capa media, ¿sí? Ya sean células musculares o las fibras elásticas. Y acá lo que estamos representando con esta coloración para fibras elásticas es la elástica externa. La elástica externa en esta pared del vaso se ve de color negro, donde está normal la luz, donde no hay placa, y se ve el rebordecito. No sé si ustedes, si yo paso la flechita, lo verán, pero si ustedes ven la pared del vaso, hay una continuidad que se tiñe de color negro, que es la elástica interna, que llegado a donde está la placa, esa elástica la elástica externa se pierde, denotando que está rota o discontinua. Esto para demostrar que la placa no solamente lesiona la íntima, sino que se extiende a la capa media, rompiendo cómo es la estructura normal del vaso. Esto último entonces generaría en la pared de los vasos debilidad, ¿sí? Si bien están rígidos, porque dijimos que la arteriosclerosis es tan rígido que no pueden sufrir los efectos pulsátiles de los latidos del corazón, sino que también están como más débiles porque se pierden las fibras elásticas y su matriz habitual, generando posibilidades de ruptura de las paredes de los vasos o dilataciones. Como les mencionaba hace un rato, esto es una ayuda a memoria, los componentes de las placas están en proporciones variadas. Los ateromas típicos, los más comunes, lo más característico es que contengan muchos lípidos, pero muchas placas son solamente fibrosas. Las placas están cambiando continuamente y aumentando de tamaño, y muchas veces, como todo proceso inflamatorio crónico, puede tener calcificaciones distróficas. Entonces se calcifican y eso es lo que da la rigidez a las arterias. Acá tenemos una microfotografía donde observamos el centro de colesterol que se ve blanco. Al lado, arriba de la C, la foto tiene una letra C. Por encima de la letra, ahí están los cristales de colesterol. Rodeando esos cristales hay un proceso inflamatorio con linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Y fíjense que también donde hay puntas de flechas están las calcificaciones. Todo eso se puede encontrar en la pared de un vaso con aterosclerosis. Bien, las lesiones avanzadas que yo les decía serán aquellas lesiones ateroscleróticas que muestran signos de complicación.
Una complicación de esta placa aterosclerótica es que pueda romperse focalmente, ulcerarse o erosionarse. Cuando esto sucede dentro de la placa, que se rompen o se ulceran, se exponen sustancias que son trombogénicas, o sea, que van a estimular la formación de trombos, de coágulos, de adherencia de plaquetas y formación de fibrina, activación de la cascada de la coagulación. Esto generaría entonces la posibilidad de que sobreagregada a esta oclusión se pueda formar un trombo. Como les mostraba en una de las primeras imágenes, una complicación también es que esta ruptura, erosión o úlcera pueda generar dentro de la placa una hemorragia. Y esto lo que generaría es aumentar el tamaño que tiene la placa ya en sí misma. Y si aumenta su tamaño, más riesgo de romperse tiene. Acá donde vemos, por ejemplo, es una placa, donde está la flecha, está demostrando que en ese sitio la placa se rompió, se ulceró o se fisuró, se expusieron sustancias trombogénicas que activaron a la cascada de la coagulación y a la adherencia de las plaquetas, formando un trombo, ¿sí? Un coágulo dentro de la luz del vaso. Entonces, este fenómeno de trombosis que acompaña a las placas, lo que hace ese trombo es terminar de ocluir la luz del vaso. Esta es una de las complicaciones más graves clínicamente, dado que un paciente que tiene una placa que no ocluye totalmente la luz, de repente esa placa se complica con un trombo y sí se puede ocluir el 100% de la luz de la arteria, provocando una isquemia aguda en la zona que esté irrigando. Si fueran las coronarias, será una isquemia aguda del miocardio, generando infartos de miocardio. Si es a nivel de las carótidas o el polígono de Willis, generará entonces un infarto cerebral y así dependiendo en qué órgano se encuentre. Otra complicación de las placas es que producen, como yo les mencionaba hace un ratito, el debilitamiento de la pared. Ese debilitamiento de la pared, porque se afina, porque se pierden las fibras elásticas, porque se pierden las fibras musculares lisas, hace que la pared pueda adelgazarse y dilatarse. La dilatación viene a ser por el efecto pulsátil que genera la presión sanguínea sobre esta pared debilitada, generando una dilatación denominada aneurisma. Los aneurismas son más frecuentes en la aorta abdominal, como estamos viendo en la imagen. Fíjense que es una aorta abdominal porque vemos la bifurcación de las ilíacas en el extremo inferior y vemos cómo cambia el diámetro desde lo que está en la parte superior de la foto a lo que está en el medio de la foto, cambia el diámetro, observando que en la zona previa a la bifurcación hay una gran dilatación, ¿sí? Se forma un saco y en ese lugar el flujo sanguíneo pierde su patrón laminar habitual y se tiende a la formación de coágulos o trombos dentro de este área de dilatación. Es una complicación de la arteriosclerosis de la aorta abdominal. Bueno, es muy importante que hayamos entendido cómo están formadas, cómo se complican. Estos temas son muy importantes. Pero ahora hablemos por qué esta enfermedad ocurre, en dónde es más frecuente y cuáles son los factores de riesgo. Epidemiológicamente, esta enfermedad afecta a países desarrollados. Inició predominantemente en los Estados Unidos, como país muy occidentalizado, por temas de la dieta,
el sedentarismo, pero actualmente las políticas de salud están haciendo que se disminuya esta enfermedad y empiece más a aparecer en otros países. En nuestro país es una gran causa de muerte o de mortalidad por el infarto agudo de miocardio. Y esta enfermedad o la prevalencia de esta enfermedad tiene que ver con factores constitucionales de cada individuo y factores adquiridos, ¿sí? No solamente esto puede ser debido a la genética de cada uno, sino también a factores adquiridos. Entonces, tenemos ciertos factores, vamos a ver que es una enfermedad de origen multifactorial, que no tiene un solo factor etiológico, sino que se relacionan mucho y hay factores que tienen más riesgo que otros, o sea que los llamamos factores de riesgo mayores y a su vez hay factores de riesgo mayores que los podemos subclasificar en que podemos modificarlos con los hábitos y hay algunos que no podemos modificar. ¿Qué no podemos modificar y qué es un factor de riesgo muy elevado? Es la edad. ¿Sí? Esta enfermedad es más prevalente a partir de los 50 o 60 años. ¿Sí? No quiere decir que no aparezca en menores, ¿sí? Pero la edad avanzada es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. El sexo, se ha visto que el sexo masculino tiene un factor de riesgo mucho más elevado que las mujeres, aunque en las mujeres de la edad de la posmenopausia, más allá de los 50, 55 años, cuando la mujer entra en la menopausia y pierde el efecto protector de los estrógenos, más o menos igualaría el riesgo que los hombres. Entonces es una enfermedad predominantemente que afecta al sexo masculino, pero después de cierta edad el sexo femenino también aumenta su frecuencia. Profe. Los factores, sí. Entonces, el único diferencial para tener más prevalencia en los hombres sería la protección de los estrógenos en las mujeres. Sí, sí. Es la protección que brindan los estrógenos para esta enfermedad. Y obviamente la susceptibilidad genética, eso es que no podemos modificarlo. Ahora hay factores de riesgo mayores, muy importantes para el inicio de este trastorno, que podemos corregir con hábitos, con medicación, con estilo de vida, que son la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la lesión endotelial, ¿sí? Las cifras elevadas de presión dañan las paredes de los vasos, sobre todo producen un daño a nivel, una lesión del endotelio. Este sitio de lesión, donde se lesiona el endotelio, ustedes saben que ante una lesión, ante un órgano que está lesionado, se genera una respuesta inflamatoria. Entonces, como que el inicio sería la lesión, ¿sí? Después la respuesta inflamatoria vendría a sobreagregarse. Pero la tensión arterial elevada daña inicialmente las arterias. Entonces está muy relacionada la hipertensión arterial con la aterosclerosis. La diabetes mellitus, también, que la vamos a ver la semana que viene, es un factor muy, muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. Los pacientes que tienen diabetes mellitus, fíjense que la primera causa de muerte de los pacientes diabéticos es el infarto agudo de miocardio por aterosclerosis coronaria. Entonces, para el desarrollo de la aterosclerosis, la diabetes participa de forma muy alta, pero sabemos que niveles adecuados de glucemia en tratamiento, pacientes que logran corregir su glucemia mediante tratamientos farmacológicos y de estilo de vida, se puede mantener mucho más controlada el desarrollo de la aterosclerosis. El tabaquismo es un factor de riesgo mayor muy importante,
dado que las toxinas que están en el humo del cigarrillo lesionan directamente los endotelios, así como producen otros efectos secundarios para el desarrollo de la aterosclerosis, el tabaquismo, y lo ponemos dentro de los modificables porque con hábitos, digamos, esta enfermedad se podría prevenir. Las hiperlipidemias, hay enfermedades que aumentan los lípidos en la sangre, hay enfermedades genéticas o efectos de la dieta o del sedentarismo y la obesidad que favorecen a que esté aumentado los trastornos lipídicos, sobre todo cuando aumenta el colesterol LDL. Esas son de mayor riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Hay otros factores que son de menor gravedad para el desarrollo, que es la obesidad, el sedentarismo, que van más o menos relacionados con el estilo de vida, pero que no necesariamente son factores muy importantes, son secundarios. El estrés, la deficiencia de los estrógenos, las dietas ricas en hidratos de carbono, la ingesta de alcohol, la ingesta de grasas saturadas, hábitos higiénicos dietéticos, ¿no es cierto?, que favorecerían el desarrollo de esto. Bueno, como ya lo he mencionado varias veces, es como en la patogenia, si la etiología es multifactorial, en la fisiopatogenia lo que entraría es que cabe explicar que esta enfermedad es una respuesta inflamatoria crónica de la pared arterial iniciada por una lesión del endotelio. Entonces, lo primero que ocurre, estos factores de riesgo que mencionamos, multifactoriales, dañan el endotelio y como respuesta se genera una inflamación crónica que ustedes saben que la inflamación crónica tiene características de tratar de detener el agente causal, pero también tiene algo de destrucción local de los tejidos y su reparación con la fibrosis. Entonces, no es menor la respuesta inflamatoria crónica. ¿Cuáles son aquellas condiciones que favorecen a que acá sucede una respuesta inflamatoria a la lesión? Bueno, se dice que hay enunciados que dicen que la lesión endotelial crónica provoca aumento de la permeabilidad, adherencia de leucocitos y una tendencia a la trombosis. La lesión también por acumulación de lipoproteínas, sobre todo el colesterol LDL en la pared vascular, que las lipoproteínas de baja densidad suelen oxidarse ante los factores liberados por los leucocitos, oxidación de las LDL, adherencia de monocitos a este sitio de lesión, con migración a la íntima de estos monocitos y transformación en macrófagos y células espumosas, porque fagocitan a los lípidos. También está la adherencia plaquetaria que sucede en las placas con liberación de factores que hacen que las células musculares lisas migren desde la media hacia la íntima, proliferación de estas células musculares lisas con acumulación de proteoglucanos y colágeno. Las células musculares lisas tienen la capacidad de generar colágeno, y mayor acumulación, la lesión endotelial tiene mayor acumulación potenciada de lípidos fuera y dentro de las células. Bien, más o menos podemos decir que la lesión endotelial crónica puede ser generada por la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, los tóxicos presentes en el humo del cigarrillo, sustancias como la homocisteína o factores hemodinámicos que lesionen el endotelio, ciertas virus pueden generar daño endotelial o reacciones inmunológicas. Esto
disfunción del endotelio, ¿no es cierto? Esa disfunción se va a ver caracterizada por un aumento de la permeabilidad con adhesión plaquetaria y de leucocitos, y una emigración de los monocitos para generar la respuesta inflamatoria crónica. Luego hay una emigración de las células musculares lisas que emigran desde la media hacia la íntima. Hay una activación de macrófagos que empiezan a fagocitar a los lípidos. Los macrófagos y los linfocitos que están presentes, también se favorece que las células musculares tengan capacidad macrofágica y fagociten lípidos. Y por último se forma una capa colágena, formada por colágeno y una envoltura por células musculares lisas. Eso sería, digamos, dentro de la patogenia también está cómo es el papel de la lesión endotelial, que dijimos que es lo clave en la hipótesis de que esto es una respuesta inflamatoria a la lesión endotelial, y que las lesiones endoteliales pueden ser generadas por trastornos hemodinámicos, como es alteración en el flujo laminar de los vasos, generando placas en los puntos donde se pierde el flujo laminar, es donde mayor se concentran estas lesiones. ¿Cómo es el papel de la inflamación para la fisiopatología de esta enfermedad? Las células endoteliales expresan en sus superficies moléculas de adhesión para los leucocitos. Entonces, los macrófagos reclutados producen interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral que aumentan la adherencia de leucocitos. Los macrófagos producen especies tóxicas de oxígenos que terminan generando oxidación de las LDL, del lípido. Los linfocitos T también son reclutados y producen interferón, que estimula a los macrófagos y a las células musculares lisas a participar de la inflamación. ¿Cómo es el papel de los lípidos? El lípido principal es el colesterol y los ésteres del colesterol. Hay enfermedades con defectos genéticos del metabolismo del colesterol. Esta semana estuvimos viendo la hipercolesterolemia familiar, que ustedes saben que es una enfermedad donde hay alteraciones en la regulación de la síntesis del colesterol, generando varias formas de hipercolesterolemia, pero lo cierto es que estos pacientes pueden tener un riesgo elevado de morir jóvenes por aterosclerosis avanzada. Si decimos más o menos la edad promedio de un infarto agudo de miocardio es alrededor de los 50 años o 60 alrededor de la gente común, para las personas con hipercolesterolemia familiar el infarto de miocardio puede ocurrir antes de los 40 años. La diabetes entra aquí porque la diabetes es una enfermedad que vamos a ver la semana que viene, donde hay un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, debido a la falta de la insulina. Entonces, la ausencia de insulina también se relaciona con hipercolesterolemia. Y también se ha registrado que descendiendo los niveles de colesterol se reducen los eventos cardiovasculares o infartos agudos de miocardio. La hipercolesterolemia, el aumento del colesterol, aumenta los radicales libres que desactivan al óxido nítrico, que es un gran vasodilatador. Las lipoproteínas de baja densidad se acumulan en la íntima en sitios de permeabilidad aumentada. Los radicales libres de los macrófagos producen LDL oxidadas, que son fagocitadas por los macrófagos y que estimulan la producción de factores de crecimiento. Y además estas especies oxidadas son muy citotóxicas para las células endoteliales y las células musculares lisas, promoviendo aún más el daño, ¿no es cierto?, del endotelio y de la íntima. ¿Cuál es el papel de las células musculares lisas? Las células musculares lisas emigran, proliferan y depositan constituyentes de matriz extracelular
con lo que convierten una estría grasa en un ateroma fibrograso maduro y contribuyen al crecimiento progresivo de la placa. Bien, los efectos clínicos patológicos de esta enfermedad ya las mencionamos un poquito. La enfermedad aterosclerótica afecta más frecuentemente las arterias que irrigan el corazón, el encéfalo, los riñones y las extremidades inferiores. En las arterias de pequeño calibre, los ateromas que ocluyen la luz causan lesión isquémica, como ya les había mencionado yo antes. Y en las arterias de gran calibre, por ejemplo la aorta, las placas debilitan la pared y producen los aneurismas, y estos aneurismas pueden romperse generando hemorragias internas masivas. Entonces, acá tenemos para ejemplificar, ¿no es cierto?, la correlación clínico-patológica. Tenemos un corazón, tenemos en el recuadro que está sobre el miocardio, está mostrando una arteria coronaria, a la cual amplifica en el recuadro de la derecha, donde en el corte longitudinal del vaso podemos ver cómo es la oclusión de la luz por una placa, y eso generaría menor flujo hacia el miocardio. Dependiendo cómo es la oclusión, cuánto del porcentaje de la luz está ocluida, en qué tercio, si esta lesión se fue generando rápidamente o con el paso del tiempo hay circulación colateral, van a ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Un método para estudiar las paredes vasculares es la angiografía. Se coloca a través de un catéter que se ingresa muchas veces por la arteria femoral. El catéter va ingresando y en la zona que se requiere estudiar se inyecta un medio radioactivo que a través de estudios radiográficos secuenciados se puede ver cómo el líquido radioactivo va iluminando, por así decir, las zonas por donde hay flujo. La flecha en este caso estaría demostrando un sitio donde el flujo es muy disminuido, trayendo información de que en ese sitio podría haber una oclusión de la luz por una placa de ateroma. Entonces, si bien esta enfermedad tiene muchos trastornos del metabolismo que no podemos evitar, como la edad, el sexo, hay muchas cosas que sí son cuestiones de hábito higiénico-dietético y es importante la prevención y es para lo que tenemos que educar a nuestra población como futuros médicos. Bueno, tenemos el espacio, unos minutitos, para que activen sus micrófonos si tienen alguna duda o comentario. Creo que estamos justitos con el horario también. Profe. Sí. Profe, disculpe, he intentado durante toda la clase lograr entrar y ahora es que logro entrar. ¿Quién? Miguel Ángel Travieso, tengo problemas con el Teams y dice que no abre la aplicación, no abre la aplicación. Oh, bueno, Martina grabó la clase, así que va a quedar grabada ahí en el Teams. Ok, profe, gracias. Bueno. Chicos, ¿se entendió el tema? ¿Hablé claro? ¿Necesitan que aclaremos alguna otra cosa? Iba a tomar asistencia y no tomé, espero que no se hayan ido todavía. Voy a descargarme la lista de asistencia. Bien. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Mañana nos estaremos viendo con los grupos presenciales. No sé todavía compañeros esta semana están aislados o en cuarentena. Le pedí a Martina que me pasara una lista, así que cuando tenga esa lista ya veremos quién pertenecen a
a la comisión virtual, que será transmitido a las 4:30 de la comisión de la doctora Previale. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, nos vemos mañana en el práctico, ¿sí? Y el lunes que viene para repasar y dar deberes. Chao, chicos. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, Chao, gracias, profe. profe. Chao, profe.